La felicidad es un tema muy serio, dice nuestra siguiente invitada. Es la máxima aspiración del ser humano y además resulta que es contagiosa. En tiempos en que la palabra contagio se asocia inevitablemente a algo negativo, a algo a evitar, Margarita Álvarez nos anima justamente a no inmunizarnos contra eso, contra lo importante, contra lo beneficioso. Y no solo habla de beneficios personales, individuales, incuantificables, esos que cada uno de nosotros podemos aplicar en nuestro ámbito privado y que en estos momentos de distancia social, de crisis, de incertidumbre, pueden resultar absolutamente vitales y, si cabe, todavía más difíciles de alcanzar que antes de esta era coronavirus. Pero ella también nos habla de beneficios de números, de cuentas de resultados. Se puede y se debe, dice Margarita, ser feliz en el trabajo. Un trabajador feliz es mucho más productivo. Esto es algo que está demostrado y acreditado desde hace tiempo. Ahora bien, ¿cómo se consigue? Quizá la felicidad debería cotizar en bolsa y percibirse como un valor en el que invertir y con lo que rentabilizar cada cosa que hacemos. Quizá no haya recetas mágicas ni manuales que seguir para ser felices, pero el conocimiento, el saber hacia dónde ir y quizá sobre todo de qué huir, de qué apartarnos, puede que nos ayude a conseguir alcanzarla. De todo esto va a hablarnos a continuación una de las grandes expertas de todo el mundo en este tema. Margarita Álvarez ha sido elegida por la revista Forbes, una de las mujeres más influyentes y poderosas de toda España. Ha desempeñado puestos de alta dirección en multinacionales como Coca-Cola o Adecco y además es la fundadora del Instituto Working for Happiness. Hoy nos trae aquí, a Talentia Summit, su reflexión de construyendo la felicidad en tiempos de incertidumbre. Cuando quieras, Margarita. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría llevaros de viaje los próximos minutos. No os voy a llevar muy lejos. Os voy a llevar unos 150 kilómetros de aquí, costa norte, esa costa de verdes increíbles y de mar inquietante. Tienes 21 años y vas por primera vez con tu pareja a un precioso lugar llamado Viveiro. Allí tienes unos amigos que llevan veraneando allí de toda la vida, así que tienen un grupo enorme de amigos a su vez. Y encajáis estupendamente. Encajáis tan bien que como solo os queda un día de vacaciones, deciden que como despedida sería una idea preciosa que salierais a navegar todos juntos. Así que así lo hacéis. Salís todo el grupo de amigos en un pequeño velero que tienen, no vais solos, vais con un marinero, hijo de pescadores de allí de toda la vida, que conoce estupendamente aquella costa. No está sonando la música. Vais en el barco y estáis pasando un día precioso, estáis pasando un día increíble de risas, de abrazos, de promesas de que el año que viene volveréis al mismo lugar. Pero de repente, un golpe de viento hace zozobrar la embarcación. Un golpe de viento hace que el pequeño velero se dé la vuelta, que el mástil y las velas queden debajo del agua y que lo único que asome del mar sea la quilla del barco. Os ayudáis entre todos y conseguís volver a subir al casco y os tranquilizáis porque al fin y al cabo estáis todos bien y al fin y al cabo alguien pasará. Otra embarcación de recreo, una bonitera, otros pescadores. Pero pasa el tiempo y no pasa nadie. Pasa el tiempo y no pasa nada. Dos personas del grupo deciden ir nadando a buscar ayuda a la costa. El marinero se niega. Les explica que en un naufragio nunca se abandona el barco. Pero ellas insisten y se echan al agua. Y les veis desaparecer en el mar. El mar y el viento están arrastrando la embarcación cada vez más mar adentro. Empieza a anochecer. Empezáis a notar el frío. Pero es que además, con el peso de todos encima del casco, el barco se va hundiendo poco a poco. Y en ese momento, tu pareja te dice, tenemos que saltar al agua, este barco no es nuestro. Tú lo sabes, pero miras a la inmensidad del mar, la oscuridad, y notas el frío que te recorre el cuerpo.
Tu pareja te susurra algo al oído y entonces los dos, a pesar de la negativa de todo el grupo, os tiráis al agua y empezáis a nadar. Y empezáis a nadar. Y empezáis a nadar. Y nadáis. Y seguís nadando. Y calculas que han pasado unas 2 horas y estás terriblemente cansado y cansada ya. Pero cada vez que paras, notas como las manos y los pies se te entumecen porque las aguas están frías. Así que seguís nadando y seguís nadando. Probablemente han pasado otras 2 horas y ya no puedes más. Así que miras a tu pareja y le dices, ya no puedo más. Y vuestra pareja os dice, no te preocupes, abrázate a mí. Pero los dos sabéis que en ese momento una caricia o un abrazo va a suponer que los dos os vayáis al fondo del mar. Así que seguís nadando y nadando. Y cuando han pasado 5 horas, en ese momento no lo sabéis, pero ese infierno dura más de 5 horas, cuando han pasado 5 horas llegáis a una roca, llegáis a tierra, llegáis a una roca escarpada y descalzos y en bañador subís esa roca. Y cuando lleváis 2 metros subidos os dais cuenta de que es simplemente eso, una roca, y que tenéis que volver a tiraros al agua para seguir nadando. Poco después llegáis a la costa, llegáis a un escarpado, un trozo de tierra escarpada y subís, llena de rocas y llena de tojos. Y las rocas y los tojos os harán unas heridas en las piernas que tardaréis meses en curar en un hospital, pero no serán vuestras heridas más profundas. En lo alto de ese acantilado hay hoy una cruz de más de 8 metros que recuerda lo que ocurrió aquel día. Así que subís y cuando estáis casi arriba escucháis en el mar y veis una luz y pensáis que son vuestros amigos que les han encontrado y han ido a buscaros. Pero la realidad es que son unos pescadores. Y empezáis a gritar, gritas con todas tus fuerzas para que te escuchen, pero con el motor del barco no te escuchan. Y sigues gritando y sacas fuerzas de donde no las tienes. Y cuando crees que el barco va a pasar de largo, entonces os escuchan y se acercan hacia vosotros. Y os explican que la única manera de salir de ahí es bajar por donde habéis subido. Y bajáis y os subís al barco. Y los pescadores os dejan sus abrigos. Y os dejan sus abrigos. Y les pedís que por favor os lleven a buscar a vuestros amigos. Y buscáis, pero no encontráis nada. Y buscáis, pero no encontráis a nadie. La embarcación se está quedando sin combustible, así que tenéis que volver a la costa, pero en el camino os encontráis con otra embarcación y les pedís que por favor os lleven a buscar a vuestros amigos. Y así lo hacéis. A la búsqueda se os une una bonitera y poco después Salvamento, que ha sido avisada por la pequeña embarcación. Pero no encontráis nada. Entre todos os convencen que tenéis que volver a tierra, que tenéis que cuidaros esas heridas, que tenéis que entrar en calor. Y volvéis a tierra ya amaneciendo. Llegáis a casa y no tienes ni idea de en qué momento te quedas dormido o dormida. Lo que sabes es que te despiertan al día siguiente las campanas tocando a muerto. Y entonces sabes que nunca más vas a volver a ver a tus amigos. Esta historia es una historia real. Esta pareja sobrevivió a un naufragio nadando en las frías aguas del norte durante 5 horas y media en plena noche. Esa pareja se casó y tuvo 6 hijos. Lo sé porque esa pareja son mis padres y lo sé porque soy la 6ª de esos 6 hijos. Es la segunda vez que cuento esta historia en público. Y la cuento por 2 motivos, por 3. La primera porque esta tierra para mí es muy importante, es parte de mi historia. La segunda como homenaje a ellos. Y la tercera porque creo que hay muchas cosas en esta historia que nos pueden ayudar en el momento que estamos viviendo. Y hay muchas de estas cosas que he aprendido de esta historia, que he estudiado luego con el tiempo en los 15
en los 15 años que llevo estudiando sobre felicidad con expertos de todo el mundo, con universidades como Harvard, como California, o con países como Bután, que se llama el Reino de la Felicidad. Y por eso hoy quería hablaros de 5 aprendizajes que desde muy pequeñas aquello de esta historia y que luego he corroborado con esa ciencia que os decía. El primero de ellos es que a veces nos parece, ¿no os parece a todos como un poco obsceno hablar después de esta historia o hablar después de lo que estamos viviendo de felicidad? Parece obsceno, ¿verdad? Parece raro. El problema es que es el mejor momento para hablar de felicidad, porque la felicidad es un tema muy serio. Hemos confundido la felicidad con la alegría, con el placer, y pensamos que la felicidad es estar siempre bien. Entonces hemos llegado a un momento en el que parece que cuando estás mal te sientes hasta culpable, te sientes hasta frustrado, lo estoy haciendo mal. Y las emociones negativas son compatibles con la felicidad y son necesarias. Fijaos, en el confinamiento había mucha gente, algunos de nosotros, incluso acompañados, había mucha gente que se sentía sola. Y esa emoción de soledad era muy importante, porque les estaba diciendo que para ellos las relaciones sociales son muy importantes. Así que esas emociones, sean buenas o malas, son absolutamente necesarias. Y muchos de los que somos padres, con esta obsesión que tenemos de que nuestros hijos sean felices, les procuramos que nunca se aburran, que nunca estén tristes, que nunca estén frustrados, que nunca se sientan mal. Y les estamos dejando inválidos de muchas herramientas que necesitan para ser adultos más felices. Y en unas circunstancias como estas, es verdad que hay, antes lo decía Juan Carlos, hay una parte importante que es cómo nos enfrentamos a las cosas que nos ocurren. Sonia Lyubomirsky tiene una tesis que a día de hoy es la más aceptada, que es que nuestra felicidad, nuestro bienestar emocional, depende en un 50% de nuestra genética, viene determinada en nuestros genes, en un 10% en las circunstancias, en el momento que estamos viviendo, y en un 40% en cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Y ese 40% es un porcentaje altísimo. Cómo afrontamos las cosas que nos ocurren, cómo nos hablamos en estos momentos, determina cómo nos sentimos y a la larga determina lo que somos. Hay un segundo aprendizaje, que es que somos más fuertes de lo que pensamos. Si alguien le hubiera dicho a aquella chica de 21 años, mira, vas a ir en bañador, vas a tirarte de un barco, vas a nadar de noche 5 horas y media y vas a llegar a tu destino. Nunca lo hubiera pensado y nunca lo hubiera aceptado. Pero es verdad que somos más fuertes de lo que creemos. Lo que pasa es que muchas veces somos nuestro peor enemigo. Y en estas circunstancias hay 2 cosas que estamos haciendo constantemente y que deberíamos hacer para asegurarnos de salir de esta circunstancia. La primera de ellas es que solemos fijarnos en lo que no tenemos en lugar de en lo que tenemos. Y es un grave error, porque tenemos muchas cosas. Este maldito bicho, de hecho, nos ha quitado algunas de esas cosas para recordarnos que son las importantes. Y una segunda clave es que todos tendemos a proyectar a futuro con un sesgo negativo. Nuestro cerebro tiene sesgo negativo, así que cuando proyectamos qué es lo que va a pasar dentro de 3, 4 meses, dentro de 6 meses o dentro de un año, casi siempre tiene un sesgo negativo. Así que es importante centrarse en dónde estamos y en lo que podemos hacer ahora para que el futuro sea mejor. Un tercer aprendizaje es el por qué y el para qué. Una parte importante de nuestra felicidad es pensar que lo que hacemos tiene un sentido, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Cuando mi padre le susurra algo a mi madre en el barco, lo que le dice es: hay que ir a buscar ayuda para nuestros amigos. Eso es un porqué. Y nada es lo que haga falta, porque tienes un porqué. Y ese porqué, ese sentido, es el que muchas veces buscamos en las organizaciones con el propósito. Cuando la gente tiene un propósito y cuando ese propósito cuadra con el propósito de la organización, hacemos magia. Y además es que ya sabemos que cuando hacemos algo por los demás, cuando tenemos actos de generosidad, hay 2 áreas del cerebro que se activan que tienen que ver con la felicidad, tienen que ver con la recompensa inmediata. Y son las 2 mismas áreas que se activan con el sexo y con la comida. Probablemente porque era una estrategia adaptativa, para que los seres humanos colaboráramos, para que los seres humanos tuviéramos actos de generosidad con los demás. Hay un cuarto aprendizaje, que es que somos seres sociales, y se nos olvida. Somos seres sociales. Todos necesitamos que alguien nos diga: no te preocupes, abrázate a mí.
Todos necesitamos que alguien nos diga, no te preocupes, que todo va a ir bien. Aunque sepamos que no va a ser así o sepamos que va a ser así, pero es lo de menos. Necesitamos una mano a nuestro lado que nos diga, no te preocupes. Yo creo que en la pandemia nos ha pasado a todos que nos hemos convertido en esa mano, en ese abrazo, por ejemplo, para nuestros padres. Les llamábamos 80 veces al día de ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Va todo bien? Abrígate, ten cuidado, no hables con extraños, no salgas. Éramos los padres de nuestros padres, éramos esa mano y ese abrazo. Y un quinto aprendizaje, para mí importante, es que nos pasamos el día mirando, antes lo comentábamos, nos pasamos el día mirando las redes sociales, buscando historias en Twitter, buscando historias en Instagram, buscando historias en Facebook. Y muchas veces las mejores historias están en casa. No escuchamos a nuestros padres, no escuchamos a nuestros abuelos, no escuchamos a nuestros mayores. Y escuchar y entender sus historias es entender la nuestra. Y antes también hablábamos de cómo nos estamos dejando a nuestros mayores. Bueno, a nuestros mayores, a los mayores de 50, fuera de las organizaciones, y nos estamos dejando un talento, nos estamos dejando una experiencia, un conocimiento absolutamente brutal. Y como sociedad no nos lo podemos permitir. Ojalá el viaje de hoy sirva para entender que no hace falta naufragar, para saber que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos salir de casi cualquier circunstancia. Ojalá entendamos que no hace falta naufragar para ser ese abrazo para alguien, y menos en estos momentos. Y ojalá este viaje nos sirva para entender que hay que disfrutar cada día de cada pequeña cosa, porque nunca sabes cuándo va a venir un golpe de viento. Muchísimas gracias a todos.